Estos son los típicos problemas que pueden aparecer dentro de un proceso de selección. El primero está dentro de lo que son las primeras presentaciones o entrevistas con el cliente. Estas no suelen ser las mejores porque estamos en un proceso de calibración todavía. Sirven para ver cómo reacciona el cliente y en qué poner el foco. Bien, por ejemplo acá que les presentamos algunos perfiles al cliente, el cliente nos da feedback, nos hace comentarios sobre cada uno de estos candidatos y bueno, sobre cómo piensa que les pueden llegar a ir. Entonces de esa manera ya también vamos afilando un poquito el ojo. Después tenemos lo que llamamos drop-offs o caídas de candidatos, candidatos que se dan de baja en el proceso de selección. ¿Es esto normal que se den de baja? La verdad que no es normal, sino que es parte del mundo IT. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de profesionales, entonces empiezan a suceder otras cuestiones, como por ejemplo que estén en otros procesos de selección y que de repente quieran dejar de participar en el nuestro. Por ejemplo, el caso de esta candidata. Le pedíamos que nos pase el currículum para poder presentar al cliente, ya después de haber tenido una entrevista y demás, y finalmente nos termina diciendo, por el momento decidí que no voy a avanzar en el proceso de selección. Otro motivo relacionado a lo mismo, no sabemos por dónde puede venir la motivación, pero en este caso el candidato nos dejó de responder. Existen técnicas que se llaman técnicas de engagement con los candidatos que nos permiten bajar o eliminar ese porcentaje de candidatos que se dan de baja. Por ejemplo, en esta búsqueda de AI Engineer que estamos viendo y documentando, de 9 candidatos que le presentamos al cliente, 2 se bajaron del proceso por algún motivo, que son estos dos. Por eso nuestro ratio de drop-off sería de menos de un 20%. Bien. Otra cosa que puede suceder es que los candidatos piden de reagendar entrevistas que ya fueron coordinadas con el cliente. ¿Es esto normal? No, tampoco. Pero a veces sucede. Y esto a veces nos puede hablar del interés que tiene el candidato en ese proceso de selección. Si es un candidato que nos cuesta coordinar los encuentros, las entrevistas, es muy probable que es un candidato que su interés en el proceso sea bajo. Igualmente, siempre puede suceder alguna que otra vez, y en este caso nos pasó con 2 de 9 candidatos también, que nos pidieron de reagendar. Otro de los problemas típicos es rechazos del cliente. Bien, son candidatos que el cliente nos rechaza. ¿Es esto normal? Sí, es normal. Sobre todo en una etapa inicial. Si nos vive rechazando candidatos, significa que no somos tan buenos reclutando el perfil que el cliente nos está pidiendo. Pero ¿es todo nuestra responsabilidad? No, porque al principio, sobre todo, lo que sucede es que estamos en el periodo de calibración y estamos entendiendo también a qué le pone más foco nuestro cliente. En este caso, en esta búsqueda, nuestra efectividad fue un contratado de 9 candidatos presentados, entre ellos 5 fueron rechazados por el cliente, 2 se bajaron del proceso de selección y hubo otros 2 que quedaron en stand-by porque se decidió arrancar a contratar a este. Bien. Otro de los motivos es el rechazo del recruiting, es decir, el rechazo que hacemos nosotros. Nosotros filtramos gente, no es que a todas las personas que nos dicen que están interesadas se las vamos a presentar a un cliente. Bien, entonces, ¿cuáles son los motivos de rechazo típicos que suele haber? El nivel de inglés, si es una búsqueda que estamos buscando para un cliente que va a hablar, que va a hacer el trabajo 100% en inglés. El grado de match con la búsqueda, una vez que hablamos con la persona, más allá del currículum, también nos terminamos a veces de dar cuenta que no es lo que está buscando nuestro cliente. La expectativa económica, si es muy alta en comparación a lo que puede ofrecer nuestro cliente, esto sería un problema. Y por último, las habilidades blandas. Hay veces que las habilidades de un candidato en una primera llamada que tenemos no están buenas, entonces decidimos no avanzar ese candidato en el proceso de selección. Otro de los motivos, problemas típicos que encontramos es a la hora de pedir referencias laborales. Acá no es tan grande realmente el grado de bajas que recibimos, pero puede suceder que alguien nos dé una mala referencia y eso ya es causal de eliminar la aplicación de ese candidato, porque como les digo, como no es muy común, cuando hay una referencia que es mala, eso ya significa que vamos a tener que dar de baja.
Y por último, la parte de la oferta. Esta es una parte clave del proceso de selección, que está relacionada con la negociación, es decir, lo que negociamos con el candidato. A veces sucede también que cuando el candidato sabe que es el candidato finalista de la búsqueda, nos cambia las pretensiones. Por ejemplo, en este ejemplo, que pasó de pedir una oferta de 5.300, entre 5.000 y 5.500 a una oferta de 6.300. Eso no suele ser muy bien recibido por los clientes y es cuestión de terminar negociando y ver si se puede avanzar o no. A veces pasa también que reciben una contraoferta del empleo actual, es decir, usan nuestra oferta para ir a pelear su sueldo en su trabajo actual. Existen maneras de coachear eso y hacer que el candidato tome un compromiso con nosotros un poco más firme. Es decir, de plantear la escena de si ahora te ofrece una contraoferta, ¿qué vas a hacer? Entonces eso nos da la pauta de si el candidato se quiere o no quedar en su trabajo actual y solo es el tema económico lo que lo mueve. Otros procesos, como hablábamos antes, son candidatos que están activamente en varios procesos de selección, entonces es importante que detectemos o que podamos eh, visualizar que se nos puede dar de baja algún candidato porque acepta otra oferta, como es este caso que les muestro acá. Así que eso es un poco las problemáticas que podemos tener a lo largo de un proceso de selección.